Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán, espero que anden bien en esta nueva normalidad. Y yo soy parte del plantel docente de ICB, ¿sí? Y algo que gustado me invitaron a dar esta clase, que es la clase número 5 de la unidad 5, que es señalización e introducción a los tejidos. Así que, bueno, ¿empezamos? Bien. Para empezar, los que les estoy mostrando acá, vamos a apagar el video, así no pesa tanto. Es la bibliografía a la cual ustedes pueden consultar. Prácticamente, en realidad, no creo que sea necesario que utilicen bibliografía, porque todos los conceptos que yo les voy a dar en este video y en estas diapositivas son lo que van a necesitar para poder, en el momento del parcial, del control, son los que van a necesitar. No creo que sea necesario profundizar, pero en el caso que quieran profundizar, no solamente pueden consultarme a través del foro, sino que pueden ir a estos capítulos que les menciono de Introducción a la Biología del Celular del Alberts y el Biología del Curtis, ¿sí? Ahí también están detalladas las páginas que son necesarias o las páginas que solamente están vinculadas a los contenidos que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender lo que es una señal. Una señal, nosotros estamos, en nuestra cotidianidad estamos llenos de señales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estas 4 señales que son carteles que ustedes pueden ver en la vía pública, y cada uno de esos carteles es una señal, ¿sí? Pero esa señal tiene asociado un mensaje. Siempre las señales van a tener asociado un mensaje. Por ejemplo, este, la primera señal que les muestro ahí es su mensaje de salida, más allá de que sea un hombrecito con una flecha y un cuadrado blanco, eso sabemos o nosotros lo asociamos a un mensaje de que es salida, ¿sí? El segundo, el rojo, ya queda mucho más claro porque ya tiene letras y esa señal está asociada al mensaje de pare. La señal amarilla, nosotros asociamos, son 2 personas, ¿sí? Una más grande que la otra, pero nosotros ya lo sabemos por la educación vial que hemos tenido, que se asocia a que hay que tener precaución porque hay una escuela cerca, ¿sí? Puede ser cruce peatonal de estudiantes. Y por último, el último cartel que tenemos, la última señal que tenemos, está asociado al mensaje de que es una vía de bicicletas, ¿sí? Todas estas señales y estos mensajes asociados están contenidos en lo que es la comunicación, ¿no? Nosotros en una comunicación normal tenemos un emisor y un receptor. El emisor es el que va a dar el mensaje y el receptor es el que lo va a recibir y va a poder entender de qué se trata esa señal y ese mensaje que está recibiendo. Si lo llevamos a un ejemplo de lo que es nuestro cuerpo, bien, perdón. El receptor, en función de ese mensaje que él entienda, puede dar una respuesta. Si ese mensaje no lo entiende, no hay una respuesta asociada a ese mensaje, ¿sí? Bien. Para bajarlo un poco más a tierra, les doy un ejemplo de lo que es en nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros tenemos el páncreas, no sé si conocen lo que es el páncreas. El páncreas está asociado al tubo digestivo, o sea, a la digestión en nuestro cuerpo. Y este órgano lo que hace es producir una señal, ¿sí? Es un emisor que produce una señal que es la insulina, ¿sí? Esta es una hormona, ¿sí? Que tiene asociado un mensaje, ¿sí? Y este mensaje viene dado cuando nos alimentamos. Cuando nos alimentamos, ingerimos diferentes tipos de nutrientes y entre ellos glucosa, ¿sí? La insulina va a ser la señal que envíe el páncreas cuando quiere dar el mensaje de que hay mucha glucosa en sangre, ¿sí? Ese va a ser el mensaje asociado a la insulina. Ahora, la insulina puede llegar a diferentes partes del cuerpo y a diferentes células del cuerpo, ¿sí? Es una hormona que viaja a través de la sangre, ¿sí? Y puede alcanzar cualquier célula del cuerpo. En particular, cuando hay mucha glucosa en sangre, uno de los receptores de la insulina son las células del hígado, que son los hepatocitos, ¿sí? Entonces, los hepatocitos van a tener la capacidad de entender esa señal,
van a tener la capacidad de retener esa señal o de tomar esa señal del medio de la sangre a partir de que tienen receptores, valga la redundancia, ¿sí? A receptores que pueden identificar, que pueden asociarse a la insulina. Y una vez que los receptores de las células del hígado reciban insulina, van a entender el mensaje de que ahora lo vamos a ver más adelante, cómo lo entienden, de que hay mucha glucosa en sangre y que hay que hacer algo al respecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser la respuesta del hígado? Bueno, reducir la glucosa en sangre mediante la glicogenogénesis. La glicogenogénesis, que es la producción de un polisacárido de glucosa, ¿sí? Que funciona como una reserva energética en el hígado. ¿Bien? Bueno, ese es un ejemplo como para llevar esta comunicación dentro de nuestro cuerpo. Ahora, los tipos de señalizaciones pueden ser varios, ¿sí? En principio los podemos dividir de dos formas. Uno es la señalización por moléculas unidas a membrana plasmática, donde tengo una célula emisora que tiene una molécula señal, ¿sí? Que está asociada a su membrana plasmática, y tenemos una célula receptora que tiene en su membrana un receptor que puede reconocer a esta molécula señal. Este tipo de señalización se utiliza mucho en el sistema inmune, ¿sí? Hay muchas células del sistema inmunitario que lo que hacen es presentar muchas veces fragmentos de los patógenos, como por ejemplo, para ponerlo un poco en el contexto actual, los virus, cómo podemos detectar y entender o sea, cómo tener respuestas hacia los virus que atacan nuestro cuerpo a partir de moléculas o pedazos de virus, ¿sí? Que son transportados a la membrana de una célula inmunitaria, que lo presenta a otra célula inmunitaria que lo reconoce, y a partir de ese reconocimiento puede producir anticuerpos para poder defendernos de los virus, ¿sí? El otro tipo de señal o de señalización es el de señalización por moléculas segregadas, ¿sí? Donde la célula emisora lo que hace es expulsar o exocitar diferentes moléculas señal que van a llegar de alguna manera a la célula diana o receptora, ¿sí? La cual va a tener los receptores adecuados para reconocer a esta molécula señal. Dentro de este tipo de señalización podemos encontrar otros tres tipos de señalización. El primer caso es el que llamamos señalización paracrina o parácrina, ¿sí? Donde tenemos una célula emisora que produce moléculas señales que libera al medio circundante, ¿sí? Al medio cercano. Entonces, en el medio cercano hay células que van a ser las receptoras, que van a recibir esta molécula señal, la van a poder reconocer a partir de receptores de membrana u otro tipo de receptores, y van a dar una respuesta asociada. Puede pasar también que la misma molécula señal pueda tener un efecto sobre la misma célula emisora. Y esto se llama una señalización autocrina o autócrina, ¿sí? Bien. El siguiente tipo de señalización es el que conocemos como el endocrino o endocrino, donde la célula emisora la llamamos célula endocrina y emite una molécula señal que llamamos hormona, y esta molécula señal tiene la capacidad de viajar largas distancias en nuestro cuerpo a partir del sistema circulatorio, de la sangre, ¿sí? Llegado el momento, esa molécula señal sale del sistema circulatorio asociado a otras señales que percibe en el sistema circulatorio, y ahí se dirige hacia sus células receptoras, que lo van a reconocer a partir de los receptores asociados, ¿sí? El tercer tipo de señalización es el que se da entre dos células también muy cercanas, pero es un tipo particular. Este es un tipo de señalización que se llama sináptico, en el cual hay una célula especializada, que es la célula nerviosa, ¿sí? Que tiene proyecciones
a las cuales estas proyecciones se acercan a una célula receptora, y estas proyecciones lo que hacen es generan un ambiente cerrado, ¿sí? Que es el espacio sináptico, ¿sí? Donde en ese espacio particular sináptico, que puede tener una composición diferente al entorno celular, secreta las moléculas señales que las conocemos como neurotransmisores, ¿sí? En particular, este es lo que se llama una sinapsis química, donde tenemos una molécula señal liberada por una neurona a una molécula receptora, que puede ser otra neurona u otro tipo de molécula, o otro tipo de células, perdón. Bien. Ahora, yendo un poco a cómo es reconocida estas moléculas señales y qué tipo de receptores tenemos para poder reconocer estas señales, tenemos acá un esquema del medio extracelular, donde encontramos a nuestra molécula señal. El citosol es del lado interno, ¿sí? Del otro lado, de lo que es esta membrana plasmática con sus moléculas anfipáticas, que son los fosfolípidos, ¿sí? Y tenemos esto que es un receptor de membrana. En este caso, ¿cuándo tenemos un receptor de membrana? Cuando la molécula señal es o del tipo hidrofílica o son moléculas muy grandes que no pueden atravesar la membrana, ¿sí? No obstante, tenemos otro tipo de moléculas, señal, donde su receptor puede estar en el interior de la célula, ¿sí? Y en ese caso, este es un receptor intracelular, no es un receptor de membrana, y la molécula claramente tiene una característica hidrofóbica, porque tiene la capacidad de atravesar la bicapa lipídica, ¿sí? Ahora, en este último caso, si es una molécula hidrofóbica, ¿cómo hace para viajar? En el caso de, de la señalización endocrina, ¿cómo hace para viajar a través de la sangre, que es un medio acuoso? Bien, para eso las moléculas señal de tipo hidrofóbicas tienen lo que se llama un transportador hormonal, ¿sí? Que es un transportador que generalmente puede ser una proteína, la cual está asociada a estas moléculas señales hidrofóbicas y que lo puede trasladar sin problema a través de un medio acuoso, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, ya sabemos lo que es una molécula señal, sabemos cómo reconoce la célula receptora a esa molécula señal, cómo le llega el mensaje, cómo la reconoce y le llega el mensaje, pero lo que no sabemos es cómo interpreta la célula ese mensaje, ¿sí? Tenemos estos dos tipos de moléculas con estos dos tipos de receptores, pero necesitamos ahora saber cómo interpreta la célula ese mensaje, porque muchas veces la misma tipo de molécula señal puede llevar mensajes diferentes dependiendo de qué tipo de célula receptora esté en la comunicación. Y para eso, para poder entender la señal y entender el mensaje que viene asociado a esa señal, lo que tiene que hacer la célula receptora es transducir esa señal, hacer una transducción de la señal. ¿Y qué es la transducción de la señal? Es el proceso en el cual el mensaje que trae la molécula señal de la célula señalizadora o célula emisora es convertido en otra señal intracelular, en la célula diana o célula receptora, que desencadenará la respuesta de esa célula, de la célula receptora. Y para esto yo traje un ejemplo de la vida cotidiana también. Por ejemplo, yo quiero mandarle esta foto a un amigo, una amiga, ¿sí? Con mi celular. Si ustedes se dan cuenta y están en su casa, generalmente puede ser que tengan wifi, tengan internet inalámbrica, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo les llega ese mensaje a mi amiga, a mi amigo? Bueno, primero lo que tiene que pasar es que yo tengo que traducir esa foto, que la vemos en la pantalla, como píxeles, como puntos, ¿sí? De colores, a una señal de onda, de radiofrecuencia, que es el wifi, ¿sí? Eso va a ser interpretado por un aparato que lo va a transformar esa señal. Ya no va a utilizar la misma tipo de señal. Ya no va a ser una... Al principio teníamos un tipo de señal de puntos, de colores, lo pasamos a un tipo de señal que es de radiofrecuencia, y ahora el módem lo que va a hacer es transformarlo en otro tipo
de señal que va a ser una señal eléctrica, ¿sí? Que es la que viaja por los cables. Ese tipo de señal eléctrica va a llegar a otra antena que lo va a volver a transducir, lo va a volver a transformar en otro tipo de señal de radiofrecuencia que va a ser emitido a otra antena, ¿sí? Que la va a volver a traducir en un tipo de señal eléctrica, así viaja por los cables coaxiles o de fibra óptica para llegar al módem que lo va a transformar en un tipo de señal de radiofrecuencia que a su vez mi celular lo va a transformar en un tipo de señal de puntos de colores. De esa manera tenemos una traducción, ¿sí? Esto es lo que va a hacer la célula. La célula va a hacer exactamente lo mismo. Una vez que la molécula señal llega a la célula receptora, perdón, llega a la célula receptora, va a tener un receptor que va a reconocer esa molécula señal y va a mandar un mensaje. Este mensaje va a venir en cadena, ¿sí? Va a venir con una cadena de diferentes señales que van a ser el producto, generalmente este receptor está asociado, va a tener una parte enzimática que va a producir otra molécula señal que va a ser interpretada por otra enzima que también va a producir otro producto de una reacción enzimática y así en una cadena que puede ser muy larga, que es una señalización, es esta transducción de la señal en una forma de una señalización de proteínas, y a su vez el objetivo va a ser que llegue a al objetivo en sí, que pueden ser de tres tipos diferentes. Pueden ser otras enzimas, que esas enzimas están encargadas de hacer cambios metabólicos, u proteínas del citoesqueleto, que eso van a ser cambios en la forma y el movimiento de la célula receptora, o a proteínas que regulan, ¿sí?, los genes de expresión del ADN de esa célula receptora, y esto genera cambios en la expresión génica de producción de proteínas o de otros tipos este, de procesos metabólicos que necesita esa célula receptora en función de la señal obtenida. Esto es en lo que nos vamos a concentrar ahora, porque esto justamente es lo que pasa cuando tenemos el desarrollo, la producción de los tejidos, la diferenciación de los tejidos, o sea, dentro del cuerpo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo afecta la señalización y cómo se relaciona la diferenciación, la señalización con la diferenciación de las células? Bueno, piensen, nosotros tenemos nuestra célula, nuestro cigoto, ¿sí? El embrión. En realidad todavía no es un embrión porque es la unión justamente del espermatozoide con el óvulo. ¿Sí? Es el cigoto. Ahora, eso va a tener que empezar a crecer, se va a multiplicar a partir de mitosis en muchas células que van a producir un individuo. ¿Y qué tipo de células van a dar? Bueno, eso va a estar dado por moléculas señal, ¿sí?, que le llegan a estas células y de esa manera van a diferenciarse en los diferentes tejidos mientras se va desarrollando este embrión. Al principio todas las células tienen una forma indeterminada, pero en algún momento del desarrollo embrionario, esas células se tienen que diferenciar en un brazo, en un músculo, en un ojo, en el estómago. ¿Y cómo se da esa diferenciación? A partir de moléculas señales que le llegan a esas células en momentos dados del desarrollo embrionario. Entonces, a partir de esto tenemos la diferenciación de los tejidos, que tenemos 4 tipos de tejidos. El primer tipo de tejido es el que llamamos epitelial, ¿sí? Este tiene como funciones el de recubrimiento, de compartimentación y de secreción. Ahora de a poquito lo vamos a ir interiorizando un poco a qué nos referimos con estas funciones. Y un ejemplo de este tipo de tejidos es la epidermis, la piel, o sea, la capa más externa de la piel, ¿sí? El segundo tipo de tejido que nosotros conocemos o que está clasificado según la ciencia es el conjuntivo o el conectivo. Este tiene muchos tipos de funciones, pero entre ellas lo que podemos hablar es el de protección, el de defensa del cuerpo, o sea, una función inmunológica,
y el de mantenimiento del cuerpo. Este del mantenimiento del cuerpo es el de nutrición, el de respiración, entran muchos aspectos de la fisiología de los seres vivos en lo que llamamos mantenimiento, ¿no? La excreción, sí, de toxinas y otros elementos indeseados en nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto es lo que llamamos el tejido adiposo, que es un tejido justamente de mantenimiento. Lo que hace es juntar reservas en forma de lípidos, ¿sí? Para el momentos de inanición en el cuerpo, y luego esas reservas lipídicas se utilizan en el metabolismo para dar energía cuando no hay una alimentación, ¿sí? Es un tejido de reserva. Bien. El tercer tipo de tejido es el nervioso, y más o menos creo que todos tenemos una idea de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Lo que hace es, tiene funciones sensoriales, o sea, recibir señales del medio e interpretarlas, de coordinación motora y el de comunicación. Yo ahora, gracias a que tengo un sistema nervioso, tengo la capacidad del habla y puedo comunicarme con ustedes y expresarles lo que quiero. Y por último, bueno, un ejemplo de este tipo de tejidos son las neuronas, o sea, algo que todos conocemos. Y por último, el cuarto tipo de tejido es el muscular. Este tejido tiene función de sostén. Gracias a este tejido nosotros nos podemos parar, quedarnos quietos, quedarnos sentados, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene la estructura de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, la posición, en realidad, de nuestro cuerpo. Claramente tiene una función motora, gracias a nuestros músculos nos podemos mover, pero también está muy vinculado a lo que es la función de los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros cuando nos referimos a movimientos involuntarios estamos hablando de las palpitaciones del corazón. Yo no estoy pensando que mi corazón tiene que palpitar, es algo inconsciente, al igual que también no estoy pensando en que la comida que yo trago tiene que llegar desde mi esófago, ¿sí? Que es la garganta, hasta mi estómago, o de mi estómago al intestino, o de mi intestino al colon. Eso yo no lo pienso, son movimientos que se van dando involuntariamente, justamente gracias a unos tipos de músculos que son involuntarios. ¿Sí? Bien. Y ejemplo de esto, bueno, es el músculo esquelético, es el que está en nuestras extremidades, en nuestras piernas, en nuestros brazos, ¿sí? En nuestro cuello. Bien.